y la parotomía exploratoria en en primer paso, y en el segundo, cómo se realiza la división quirúrgica. Esto ya está, lo tienen ustedes en la MUD y está con audio, así que más que nada vamos a aclarar algunas figuras y algunos puntos en particular. Las definiciones, ustedes ya estuvimos hablándolo la semana pasada en cuanto a celetomía, que es el abordaje por línea media, también denominado antiguamente laparotomía, y actualmente me incluyo, muchas veces uno habla de laparotomía, y hay muchos libros que también lo van a ver, que no son tan actuales, con el nombre de laparotomía. Ahora se ha decidido de llamar celiotomía, y la parotomía es el abordaje por el flanco, como lo aclaró bien la doctora Torres la semana pasada. Y en cuanto a la parotomía exploratoria, también, o celiotomía exploratoria o la parotomía exploratoria, que en humana se sigue denominando la parotomía exploratoria. Bien, para realizar un buen abordaje y conocimiento de las estructuras anatómicas a nivel de la cavidad abdominal, esta se divide en cuadrantes, que también para ustedes les va a venir bien este recordatorio para la clase de semiología, para cuando se hace la anamnesis y la revisación clínica del paciente, o cuando se tiene que pedir el informe, o se manda a pedir una ecografía o una placa radiográfica, localizar el sector en el cual ustedes sospechan la lesión. Entonces el médico de métodos complementarios se guía más. Entonces tenemos el denominado epigastrio, mesogastrio y hipogastrio. Epigastrio en la región craneal, el mesogastrio en la región media del abdomen y el hipogastrio en la región posterior. Y lo importante acá, bueno, a su vez se dividen en regiones, y cada una de esas regiones con sus diferentes órganos a identificar. Tenemos la porción media, que es la cifoidea, la porción derecha e izquierda, tenemos hipocondrio derecho e izquierdo. Luego tenemos la cicatriz umbilical, que nos va a dar el límite de la región del mesogastrio, el cual puede ser flanco derecho, umbilical al medio y flanco izquierdo. Y el hipogastrio, que es la porción posterior, hasta el límite del pubis, que es el prepúbico, la zona media, y el sector o región inguinal derecho e inguinal izquierdo. Cada uno de ellos, bueno, ya tienen ustedes la tabla que conforman cada una de esas regiones y esos cuadrantes con sus regiones, cada uno de los órganos que van a estar bien detallados en lo mismo. Tanto el epigastrio, el mesogastrio. Entonces, cuando ustedes piden una placa y se dirigen, bueno, pueden poner, si palpan una lesión, una neoformación a nivel del epigastrio, entonces colocan RX de epigastrio anterior, derecho, izquierdo, bueno, bien específico, como para que puedan el médico de métodos complementarios guiarse en dónde sacar las placas. Bueno, entonces tenemos el mesogastrio posterior con todas sus estructuras, que esto también es bien a considerar para cuando ustedes vayan a realizar la división quirúrgica, cómo explorar ese abdomen sistemáticamente, para encontrar bien todos estos órganos y evaluarlos, por supuesto. Bueno, el hipogastrio también con sus estructuras. Hay estructuras que ya son intrapélvicas, como la próstata, el recto, que la próstata muchas veces puede ser abdominal cuando la misma o es demasiado, hay una hiperplasia muy grande, hay un tumor muy grande en próstata, o cuando hay un quiste paraprostático que por su peso es una bolsa, el quiste que está
lateral a la próstata, entonces por su peso de líquido lleva la misma hacia craneal y la saca de la pelvis. Estas son las situaciones en las cuales no va a ser intrapélvica. Bien, ¿cómo se clasifica esta laparotomía? La cual vamos a hacer una exploración para hacer un diagnóstico. Y esta la podemos dividir de acuerdo a su finalidad en terapéutica, diagnóstica y estadificadora. Muchas veces la diagnóstica pasa a ser terapéutica, porque bueno, lo resolvemos ahí mismo. Bien, en la terapéutica, por ejemplo, acá tenemos los abordajes que pueden, de acuerdo a la patología y a dónde está la situación abdominal a intervenir, podemos, como en este caso, hacer un abordaje pre-retroumbilical porque era una torsión esplénica. No sé si se alcanza a ver bien cómo el vaso está rotado sobre su pedículo. Vean los vasos cómo están contorsionados aquí, están rotados completamente, se están estrangulando. Esto fue una cirugía de urgencia, el paciente estaba muy dolorido y hubo que abordarlo inmediatamente, una vez estabilizado, a la cirugía para resolverlo. Muchas veces esto es por un trauma o muchas veces no tiene etiología o viene muchas veces asociado a una torsión, dilatación gástrica, pero este no era el caso. Era un Yarpey, pero no, el estómago estaba bien y solamente hizo una torsión de vaso. Un paciente, no hubo un trauma severo al menos porque estaba dentro de la casa, pero bueno, puede haber ocurrido algo que lo haya golpeado y haya ocurrido esta patología. También se puede hacer, bueno, como está la otra figura, algún abordaje prepúbico, si hay una lesión en vejiga, etc. La diferencia está, como decía la doctora en la clase anterior, de hacer una incisión parapeniana en piel y luego hacer la disección y divulsión de los músculos, y llevarlo hacia lateral y abordar por línea media. Acá, como ven, se está utilizando hilos para hacer las ligaduras, la cual puede ser con nylon o con lino, si está, recuerden que siempre tienen que estar bien esterilizados. Bien, en la diagnóstica tenemos, por ejemplo, para hacer un diagnóstico ya venía con un presuntivo por una ecografía de neoplasia hepática y se toman muestras abiertas, una laparotomía para toma de muestra y de hígado, algunas partes del lóbulo hepático, como se ve aquí, con suturas entrelazadas de puntos en U, o el que se mencionó en las clases anteriores, que era el sistema de guillotina. Esto lo vamos a ver en la clase de biopsia, o a través de un procedimiento de mínima invasión, cómo se observa el hígado, una vez que uno penetra con el laparoscopio, y luego con una especie de sacabocado, se realiza la toma de muestra, y lo que tiene la laparoscopía, a diferencia de la toma de muestras de biopsias a ciegas, es que nosotros en estos casos controlamos la posible hemorragia que presenta el hígado luego de la toma de muestra, y podemos actuar en ese momento, como dijo la doctora al principio, bueno, con sustancias de gel, sustancias hemostáticas, que se colocan en el sector para provocar la coagulación, o con el cauterio también monopolar para evitar la hemorragia en ese sector donde se tomó la toma de muestra, y la cual se pueden tomar varias muestras, no como en la toma de muestras a ciega que se hace generalmente, donde se toma una sola muestra y a veces no es representativa, y corre el riesgo de tener una hemorragia luego del procedimiento y uno no enterarse. Bien,
La estadificadora es cuando se aborda el paciente para determinar el grado y la estadificación de ese tumor y, bueno, antes de proceder a un tratamiento quimioterápico o radiación, aquí se hace generalmente quimioterapia, o quirúrgico. Después de esta exploración y de esta estadificación, muchas veces se realiza una quimioterapia para que se haga la reducción en lo más posible y luego poder hacer un tratamiento quirúrgico. Cosa que no fue el caso de este paciente que tenía todo el páncreas prácticamente tomado. Bien, en cuanto a la situación de una laparotomía o celiotomía exploratoria, es realizar una maniobra sistemática de observación de todo el abdomen, que en muchos casos de pacientes con historia de trauma, que es muy habitual en los caninos o en los felinos por accidentes de calle, vienen con signos de abdomen agudos, otros, bueno, no hay un diagnóstico definitivo, muchas veces se utilizan otras técnicas complementarias de diagnóstico, como puede ser la abdominocentesis o el lavado peritoneal diagnóstico, y no tienen o dan una certeza no total, entonces se decide a realizar una laparotomía exploratoria para determinar el origen de ese trauma, o de esa lesión, mejor dicho. Entonces, estas son las indicaciones. En trauma cerrado de abdomen, vamos a ir viendo algunos, trauma donde se duda de que haya sido penetrante o no, porque no se puede determinar a través de una palpación, etcétera, o de una ecografía. Cuando hay un dolor abdominal agudo, cuando hay ictericia y no hay un origen, cuando se palpan masas abdominales y no hay una identificación de la misma, o hemorragias abdominales, o hay ascitis, bueno, o cuando la abdominocentesis, como dije, o el lavado peritoneal diagnóstico son positivos, o cuando una placa radiográfica o una ecografía indican dan como diagnóstico una ruptura visceral. Acá podemos observar un paciente en el cual ya llevaba 7 días con abdomen agudo, con dolor, llegó al hospital, bueno, se hicieron los estudios y se pasó inmediatamente cuando se hizo una abdominocentesis con resultado de una bilis en su contenido, se pasó una laparotomía exploratoria y se observó que había una ruptura a nivel del duodeno, la cual había provocado un escape de bilis, que al principio generalmente es aséptica la bilis, pero posteriormente se contamina y bueno, esa misma bilis provocó, como ustedes ven, todo un proceso inflamatorio y de necrosis a nivel intestinal, lo cual hubo que lavar mucho para poder retirar esa bilis y luego tratar de reparar ese duodeno para poder dejar a ese paciente ya con un drenaje abierto para su posterior internación y lavaje permanente de ese abdomen. En este caso, hubo una abdominocentesis positiva, porque hay sangre en la punción, producto de una ruptura de un vaso, o una masa esplénica, o una ruptura traumática del vaso por un trauma callejero, cualquiera de las dos circunstancias. Muchas veces hay masas tumorales muy grandes en vaso que no son advertidos por el propietario y el paciente sale a correr, se golpea y bueno, comienza a sangrar y provoca un desenlace, si no se atiende, fatal inmediatamente. También una abdominocentesis positiva con material séptico, por una ruptura de víscera, como se observa aquí, que probablemente puede haber sido por la
ingestión de algún cuerpo extraño puntiagudo que perforó parte del intestino. También en casos de trauma dudosamente penetrante, cuando no se sabe si este orificio tiene comunicación o no se puede detectar el daño que puede haber provocado esta bala en el abdomen. Y observen el daño en hígado que provocó, esta es vesícula biliar, y esta es parte del hígado que hubo que resecar, parcial, un lóbulo, una hepatectomía parcial por esta misma bala. Y muchas veces no solo se localiza en el hígado, sino que la bala va rebotando y va lesionando, e inclusive si entra por el abdomen, a veces termina en tórax, o viceversa, entra por el tórax y termina en el abdomen. Bueno, ¿cuáles son las etapas? En las etapas de esta exploración, de este procedimiento sistemático, es el abordaje, como dijimos, el control de la hemorragia, la exploración en sí, la toma de decisiones, que es una reparación definitiva, si se puede, o una cirugía de control de daño. El control de daño es solucionar lo más rápido posible y quizás en un segundo tiempo terminar ese procedimiento. Lo importante es que salga del quirófano para salvarle la vida. Es decir, si hay una hemorragia, terminar con esa hemorragia, y si que hay que reparar o solucionar otros órganos, se verá después. El lavado abdominal posterior y la síntesis final. En este caso, se realiza una laparotomía, una celiotomía. La incisión indicada es sifopúbica, entonces podemos observar todo el abdomen, no realizar incisiones pequeñas para no tener una observación global. Se aspira el contenido de un hemoperitoneo, y siempre debemos regirnos por los principios de Halsted en la manipulación delicada, para evitar que todo ese manejo de exploración te provoque más inflamación de lo que el paciente ya tiene por la patología. Entonces vamos a evaluar y determinar el control de la fuente de hemorragia, vamos a evaluar los focos de contaminación, y vamos a evaluar cada órgano en particular. Como ejemplo, tenemos este caso en el cual llegó con un abdomen agudo, se hizo una laparotomía exploratoria, había un antecedente por una abdominocentesis séptica, y se encontró un abdomen con una peritonitis por perforación intestinal muy, muy importante. Obsérvese cómo está este intestino. Y bueno, lo que se procedió es a reparar esa lesión perforada, y luego se comenzó a realizar los lavajes pertinentes del abdomen con mucha cantidad de solución fisiológica tibia, gran cantidad, con aspirado y volver a lavar, y aspirar y volver a lavar, hasta que medianamente el líquido salió limpio. Y lo importante en este caso fue dejar un abdomen, un drenaje de abdomen abierto. Como ustedes ven, tiene una herida, no está suturada a piel ni subcutáneo. Ya van a ver cómo es esta técnica en drenajes, la vamos a ver el mismo ejemplo, porque este paciente quedó internado y luego se fue a su casa con otro tipo de drenaje por el costo de la internación, pero finalmente anduvo bien, así que se recuperó. Pero es importante este tipo de drenaje porque nos permite en la internación seguir lavándolo en forma muy fácil, y se hacen 2 veces al día y con mucha cantidad de líquido. Entonces el resultado es mucho más rápido y más efectivo. Lo que sí, deben estar internados, porque si bien están con apósito y vendaje, esta posibilidad está de que el paciente
presente una evisceración. Ya van a ver que en realidad se llama abierto, pero las fascias de los músculos no están cerradas, sino que tienen realizada una sutura continua holgada, cosa de permitir el pasaje de líquido. Ya lo van a ver bien en las prácticas. Bueno, y llegamos a lo que es la división quirúrgica del abdomen con la exploración abdominal, la cual tiene que ser sistemática y no nos tenemos que olvidar de ningún órgano. Para hacer una buena exploración, muchas veces es muy fácil realizarla porque la patología la encontramos inmediatamente, pero en otras situaciones hay que revisar bien hasta encontrar esa patología o no. Quizás muchas laparotomías exploratorias dan negativo y bueno, hay que buscar por otro lado. No por eso está mal indicada esa laparotomía. Muchas veces más vale una incisión en el abdomen y no esperar y después llegar tarde, si el paciente está adecuadamente preparado. Bueno, ¿cómo vamos a dividir ese abdomen para hacer esa exploración? Vamos a encontrar una denominada una línea esplenogastroepiploica que está conformada, ya vamos a ver la conformación entre el estómago, el vaso y el omento o el epiplón, que es la línea anterior, y esa nos va a marcar una zona anterior de una zona posterior. La zona posterior, a su vez, en cuatro, se va a dividir a través de una línea imaginaria mesoduodenal, en la parte derecha, mesocolónica en la parte izquierda, y una línea prepúbica desde el pubis hasta por delante de la vejiga. Entonces, esto van a formar cuatro zonas, o cuatro regiones en la zona posterior. Bien, entonces la línea esplenogastroepiploica, como dije, con el omento, el estómago y el vaso, no importa el orden. ¿Por qué? Porque lo primero que ustedes van a observar cuando realicen el abordaje es el omento, el cual ustedes los van a retirar, y juntamente con el omento va a venir el vaso y el estómago. Entonces, eso conforma esta línea, y va a dividir el abdomen entonces en una zona anterior y una zona posterior. Los componentes de la zona anterior, bueno, están aquí, ustedes lo ven bien, pero es el hígado, la vesícula, el diafragma, entonces se puede explorar bien si hay una ruptura de diafragma, si hay alguna lesión hepática o de vesícula. El hígado se va a explorar en forma visual, la cara visceral, pero la cara parietal se realiza por palpación. Por palpación con una técnica, bueno, que en humanas se denomina coche. Se palpa bien toda la porción parietal entre el diafragma y el hígado. Posteriormente vamos a pasar a la zona posterior, la cual entonces esa línea mesoduodenal entre el mesoduodeno y la pared abdominal formaba ese espacio parieto-mesoduodenal que va a tener sus componentes. El de la izquierda es el parieto mesocolónico, que está entre la línea mesocolónica y la pared izquierda, y posteriormente vamos a tener la zona, el espacio prepúbico entre la línea prepúbica y la línea pélvica o pubis. Y en el medio vamos a encontrar el espacio intermedio duodeno-colónico, donde vamos a encontrar la mayoría de las vísceras, o mejor dicho, del intestino. Bueno, vemos los componentes.
En el espacio, como mencionaba, intermesoduodenocolónico tenemos yeyuno, ilion y ciego. Y en el espacio intrapélvicos, que también se va a hacer una exploración de la pelvis, la cual se puede hacer en forma digital o visual, depende el tamaño del paciente. Ahí ya vamos a encontrar próstata, conductos diferentes, uretra, vagina y recto. Y en los componentes del espacio prepúbico, ser el colon o recto, que ya en este momento se hace central, el colon, y va a dividir, y el recto va a dividir entonces a este espacio en una porción derecha y en una porción izquierda. Tenemos el cuello y cuerpo uterino en la hembra. Bueno, se hace el abordaje, entonces una incisión sifopúbica, como veíamos al principio, y aquí vamos a empezar a observar entonces el componente número 1, que es el omento, el vaso, formando la línea, y el estómago. Ustedes pueden observar cómo se conforma entonces la línea, que va a dividir la zona anterior de la zona posterior. Aquí ya se observa y se palpa el vaso buscando estructuras, nódulos, etcétera, se palpa y se observa el estómago, se observa también los linfonódulos de toda esta zona, y pasamos a la zona anterior, donde vamos a observar la vesícula, el hígado, y por palpación, como yo les decía, se hace la exploración de la cara parietal de ese hígado. Las vísceras, es decir, el vaso, el omento y demás, están cubiertas con gasa, con solución fisiológica tibia, para que no se deshidrate. Posteriormente vamos a explorar el espacio parieto-mesoduodenal. El ayudante toma el mesoduodeno, que está en la profundidad, lo eleva, lo lleva hacia su pecho o a su lado, entonces el cirujano queda con este espacio libre para poder observar. Entonces, es una maniobra muy empleada cuando se hacen las nefrectomías o nefrotomías, o cuando hay, por ejemplo, cuando existe en una ovariectomía la ruptura o el escape del pedículo ovárico, donde comienza el sangrado importante. Acá lo que se debe hacer es ampliar un poquito la incisión hacia craneal y hacer esta maniobra y buscar el pedículo por detrás del riñón. Entonces encontramos inmediatamente el sangrado y no comenzamos con la desesperación de colocar gasas y gasas que muchas veces se embeben demasiado en sangre y quedan ocultas en las vísceras, y uno luego se puede olvidar una de esas gasas en el abdomen. Entonces, una buena maniobra para tener en cuenta en esos episodios. Acá podemos observar entonces el espacio y lo que yo le decía, el riñón con una observación un poco más detallada, el ovario, hay que tener en cuenta que el uréter sale por detrás del riñón y la vena cava. Entonces, por delante podríamos inspeccionar, si nos vamos un poquito hacia adelante y elevamos, es una perrita media gorda, esta grasa seguramente vamos a encontrar retroperitoneal la adrenal, la glándula adrenal. Bueno, posteriormente se hace la exploración, bueno, del espacio mesocolónico, que es lo mismo, y el espacio interduodeno-colónico se realiza tomando tanto el mesoduodeno como el mesocolon. Por el ayudante, entonces lo sostiene, y en el medio se ubica toda la masa intestinal, ilion, yeyuno y ciego, que se va luego a palpar individualmente por estructura.
A lo último ya vamos al espacio posterior, donde vamos a evaluar entonces la vejiga, la cual se debe tomar con cuidado para evitar lesiones en los vasos que la conforman y provocar un hematoma. Y posteriormente el espacio pélvico, ¿eh? Se puede, o por vía digital, como dije, o observando el espacio intrapélvico. Bueno, y a lo último se hace el lavado abdominal, copioso, como en todas las cirugías, y el aspirado y el lavado luego de esta exploración sistemática, y lo que ustedes ven que se trató de no manipular en demasiado las vísceras para evitar una lesión que luego provoque una adherencia y dolor en el paciente. Finalmente se hace el cierre del abdomen con una síntesis abdominal de rutina, ya sea por puntos separados o una sutura continua, como explicó la doctora la clase anterior. En el gato es más sencillo porque la parte anterior es similar con su línea imaginaria, y la posterior, la diferencia es que el colon va a dividir en una porción derecha, izquierda y una prepúbica. Esa es la diferencia en el gato. Bueno, les voy a presentar un caso. Este es un caso que vino al hospital hace unos años en este estado. Venía con un antecedente de vómitos de 1 mes y medio, más o menos, y fue derivado directamente al servicio de endoscopía, donde se realiza la endoscopía porque sospechaban que tenía un problema gástrico. En ese momento, cuando el paciente está dormido, se hace la palpación abdominal exhaustiva y se encuentra que hay una masa en el epigastrio. Y bueno, como era derivado de un colega privado, se le informa y bueno, él decide que siga tratándose en el hospital. Así que se volvió a realizar una ecografía, la cual confirma que hay una neoformación a ese nivel, y como antecedente tenía que haber sido operada hacía 6 meses de una ovariohisterectomía. Ya había signos de sepsis, se hizo el estudio sanguíneo, etcétera, prequirúrgico, porque bueno, ameritaba una exploración abdominal, una laparotomía exploratoria. Tenía 20.000 leucocitos, etcétera, bueno, con esta masa en la ecografía en epigastrio, y fue derivada entonces a cirugía para la realización de una laparotomía exploratoria, en la cual hice un abordaje sifopúbico con la observación, la exploración quirúrgica. Encontramos que había una masa alrededor del duodeno, que estaba adherida, y esto es la ligadura del pedículo ovárico. El pedículo ovárico lo han ligado en ese momento a ciegas, y seguramente tomaron parte del meso, y bueno, hizo una reacción, un granuloma que se denomina, y provocó una adherencia casi completa del duodeno, la cual hubo que realizar, fíjense cómo estaba el duodeno, hubo que realizar una enterectomía con una anastomosis término-terminal, con sutura continua en esa anastomosis. Y bueno, el pronóstico fue bueno, se mantuvo internado este paciente, pero se recuperó realmente muy rápido después de recibir atención, y la recuperación fue perfecta. Bueno, si hay algunas preguntas, a ver.